Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, estimados y estimadas estudiantes de la ciudad de Cuenca, de la ciudad de Manta. Saludos cordiales al profesor, diseñador Fausto Esteves. Mi nombre es Eric Jorge, profesor acá de la cátedra, en este caso, de talleres de creatividad de la carrera de artes plásticas. En esta asignatura investigamos 9 parasitios dentro de una metodología de la investigación artística, 9 parasitios del abordaje de la creatividad en los productos artísticos, que va desde la idea, pasando por la geometría, la disposición, la morfología, la concreción, la tecnología, lo sensitivo, lo energético y lo valorativo del producto artístico, pero también, en este caso, estimado Fausto, estimadas y estimados estudiantes, abordamos en esta cátedra justamente en esta semana un tema un poco sui generis y que tiene que ver con la creatividad en lo que respecta al manejo de objetos ancestrales. Tanto en Cuenca como acá en Manta, en Manabí, los objetos ancestrales están al alcance de la ciudadanía. Y acá, especialmente en toda la provincia de Manabí, los vestigios arqueológicos están a flor de tierra. Si uno visita, por ejemplo, el poblado de San Isidro, que queda al norte de Bahía de Caracas, ahí todas las personas son pseudo arqueólogos, porque cada familia tiene en su casa una vitrina con vestigios arqueológicos, con cuencos, con vasijas. Muchas de las veces tienen incluso hasta osamentas. Y no solamente se vuelven coleccionistas, sino también son estudiosos de las culturas, ¿no? Son estudiosos de las culturas, por cuanto el momento en que están haciendo las excavaciones se encuentran restos de este tipo. Y como no existe una normativa, no existen profesionales del ramo, ya estamos creando la carrera de arqueología, justamente estamos en ese proceso ahorita de aprobación en el Consejo de Educación Superior. Pues como no hay estos profesionales del ramo, entonces se maneja a nivel, como digo, de la ciudadanía, sin mayor técnica y sin mayor ahondamiento en la cultura. Entonces, pues los vestigios arqueológicos, los restos arqueológicos, los objetos ancestrales, muchas de las veces pasan desapercibidos, ¿no? O se los utiliza de una manera poco profesional, no se hace una cuenta de ellos creativa, sino que simplemente se reproduce lo que poco a poco y de manera constante se ha hecho, ¿no? Tanto en el mundo del diseño como en el mundo del arte. Por eso me interesé porque desarrollé un proyecto de investigación formativa institucional que habla acerca del proceso de interpretación de los objetos ancestrales para la creación artística. Y de ese tema es el que vamos a hacer el abordaje esta tarde. De esta manera, pues les hago una introducción, estimadas y estimados estudiantes, con respecto a lo que es esta cátedra de la interpretación artística de los objetos ancestrales. Aquí vale recordar, estimado Fausto, que no es una interpretación histórica, no es una interpretación cultural, no es una interpretación social, sino que la metodología pretende hacer una escalada hacia lo tecnológico. Pues, ¿por qué esto hacia lo tecnológico? Porque ese es el ciclo del devenir del conocimiento humano, ¿no? Pues empieza desde el manejo de los objetos más rudimentarios
hasta llegar, en este caso, con nosotros a la inteligencia artificial. Es decir, siempre tiene este círculo cíclico ancestral tecnológico. Entonces, si nosotros nos hemos desarrollado de esa manera antropológica, mediante este ciclo, pues inevitablemente el ciclo debe haberse repetido, pues también en las culturas ancestrales. Y por tanto, esa es la lógica mediante la cual se aplica esta metodología. Es decir, se entiende que así como nosotros desarrollamos tecnología, nuestros precedentes desarrollaron también tecnología. Y es ahí que se fundamenta la investigación realizada, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo, estimados estudiantes, por estar aquí y compartir este conocimiento que se ha logrado investigar. Y en especial esta metodología que justamente ayer enviamos a Consejo de Facultad para que sea apropiada como una metodología para la aplicación en las asignaturas de la carrera de artes plásticas y de las distintas carreras que vayan surgiendo también aquí en Artes Humanidades, etc. Les damos la bienvenida a los compañeros de Cuenca, como les decía, al profesor Fausto Esteves y a los estudiantes de primero y segundo periodo académico ordinario de la carrera de diseño de interiores en la Universidad Católica de Cuenca. Aquí los estudiantes están fervorosos, están insistiéndome que quieren ir a Cuenca, que cuando les invitan. Estimado Fausto, ahí le dejo la inquietud que tienen los compañeros y las compañeras. Muchos de ellos no conocen Cuenca. Estimado Fausto, le escucho. La puerta está abierta, Eric. Esta es su casa, ya sabe. Así como usted fue bienvenido, sus estudiantes que son como sus hijos serán bienvenidos. Es importante que nos nutramos. Mis chicos también son muy buenas personas, gente muy creativa, muy inteligente, muy sensible. Entonces, vamos a tener mucha afinidad. Así que la puerta está abierta. Cuando ustedes decidan, serán bien recibidos. Muchas gracias, estimado Fausto. Ahí tienen entonces, queridos estudiantes, queridas estudiantes, pues la invitación, tomamos la palabra. Fausto dice que las puertas están abiertas allá para, si desean, pues darnos una vueltita, tal vez en la semana 13. Estamos nosotros en la semana 10, tal vez en la semana 13, darnos una vueltita por Cuenca para visitarles, estimado Fausto. Muy bien, entonces con estas palabras, con este preámbulo, queríamos proyectar las diapositivas correspondientes. Muy bien, muchas gracias, les agradezco bastantísimo la participación. Pues tenemos ante nosotros la diapositiva correspondiente a metodología de interpretación de objetos ancestrales, ¿no? Se tomó como base para realizar algunos ejemplos los objetos ancestrales de un importante museo de la provincia de Manabí que se encuentra en la parroquia de Picuazá del cantón de Puerto Viejo, que es la capital de la provincia, ¿no? Hemos tomado, pues, el detalle de estos objetos porque son muy minuciosos y son pequeñitos. Ustedes pueden apreciar al fondo de la diapositiva, se encuentra uno de estos objetos pequeñísimos. Si ustedes pueden apreciar la escala gráfica, tiene 4 centímetros aproximadamente, 5 centímetros de largo, más o menos por 4 centímetros de ancho, 3 centímetros de ancho. Es una partecita, ¿no? Pero si ustedes pueden apreciar, tiene una cantidad bastante rigurosa de detalle, ¿no? Eso en el fondo de la lámina de la diapositiva. Tienen muchísimos objetos más ahí. Y realmente, Fausto, uno se asombra de la minucia con la que son trabajados estos objetos. Hay los famosos usos de telar, que son unas esferas de roca, de arcilla, aproximadamente de 1 centímetro, pero que tienen una significativa cantidad de grabados, ¿no? En relieve.
que llaman muchísimo la atención y que nos hacen entender justamente esta idea de la que parte esta metodología, que las culturas precedentes también desarrollaron no solamente técnicas artesanales, sino también fueron capaces de desarrollar una tecnología. Eso espero que les esté claro, estimados estudiantes, estimadas estudiantes. Pues bien, continuemos entonces. ¿Cuál va a ser la metodología? Pues el profesor va a proyectar diapositivas. Estas diapositivas tienen textos, los cuales vamos a tratar de irlos analizando de manera hermenéutica para lograr así una dialéctica del conocimiento, ¿no? Vamos a empezar desde un punto de manera lineal y vamos a acabar en un punto final en donde se mostrarán los ejemplos correspondientes. Un proceso, entonces, empieza con la definición de conceptos, pasa por la definición de autores y metodologías para tener una aplicación al final. Pues bien, entonces, ¿cuántos son los tópicos que vamos a revisar durante esta conferencia? Son 5 tópicos, empezando por la interpretación, empezando por en el arte, ¿no? Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a dar inicio de esta manera a la cátedra de metodología de interpretación de objetos ancestrales. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces a aclarar conceptos acerca de lo que es la interpretación. Nos dice entonces que la interpretación metodológica se refiere a la forma en que se interpreta y se aplica un método o enfoque particular en una investigación o estudio. Esto implica comprender y aplicar adecuadamente las técnicas y herramientas metodológicas, así como también tener en cuenta las limitaciones y supuestos del método utilizado. La interpretación metodológica es fundamental para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en una investigación. Vale entonces en este caso, pues en virtud de este texto, que el investigador no es que busca la verdad. Este es un detalle muy importante. Lo que busca es garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Y la única manera en la cual nosotros podemos validar unos resultados es a través de la repetición. Y en este caso, la repetición se constituye en lo que nosotros, los metodistas, decimos las metodologías, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, en una investigación, no debemos nosotros tener en consideración la premisa o la exigencia de que vamos a encontrar algo verdadero. Para nada. Simplemente nos vamos a fiar en la repetición metodológica, que depende, como bien dice el texto, de un enfoque particular. El investigador tiene una intención, partiendo de esa intención logra un proceso estructurado que se repite, con lo cual garantiza los datos obtenidos. Y por tanto, entonces, la interpretación metodológica nos da a nosotros la libertad del enfoque en el cual queramos particularizar. Y nosotros queremos particularizar esto hacia lo artístico, hacia lo creativo, hacia lo tecnológico, ¿no? Y es ahí, obviamente, que dependiendo de las diferentes posturas, de la diferente, como decía la definición, enfoque, podemos nosotros interpretar las realidades de esa manera, ¿no? Como son realidades. Sin decir entonces que una interpretación es verdadera o que una interpretación es falsa, sino depende del enfoque particular que el investigador ha querido dar a su investigación.
Desentrañado este primer tópico, vamos a avanzar inmediatamente al segundo tópico. ¿Qué ha pasado en el arte, no? Nos vamos a dirigir hacia, nos vamos a dirigir hacia la interpretación en el arte. Pues el arte toca otros nuevos parámetros, ¿no? Porque en el arte ya no solamente es el enfoque o la particularidad del investigador, sino que el artista, aparte de la interpretación que puede dar a los datos y a los resultados, el artista aporta creativamente a lo que interpreta. Y este aporte se constituye en la creación de nuevas realidades, ¿no? Y ese es un detalle valiosísimo en el caso de una metodología de interpretación artística. La interpretación metodológica de investigación, pues no busca una propuesta, pero en el caso del arte sí se busca una propuesta, es decir, la autoconstrucción del propio artista, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, pues, este texto? En el contexto del arte, interpretar se refiere a la acción de dar significado o sentido a una obra de arte. Esto puede involucrar la identificación de temas, símbolos o metáforas en la obra y la comprensión de cómo estos elementos se relacionan con la experiencia humana. La interpretación también puede implicar la consideración del contexto histórico, cultural y social en el que se creó la obra de arte. En resumen, interpretar en arte significa comprender y explicar el significado y la intención detrás de la obra artística. Esto es interesante desde el momento mismo en el que nos indica que el interpretador artista busca darle un significado. Y este significado, pues puede tener un contexto histórico, cultural y social. Y en nuestro caso, para el desarrollo de esta investigación, de esta interpretación metodológica, le hemos dado un contexto tecnológico. Por tanto, como vuelvo a repetir, no es que la intención de esta metodología quiere lograr saber exactamente lo que sucede con un objeto ancestral que ha sido primigio en el momento de la investigación. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque recuerdo en alguna ocasión visitaba la ciudad de Cuenca una insigne arqueóloga británica y reunidos en una sala, pues hablaba justamente en ese entonces del pensionado Borja, que estaba junto al Banco Central, el Colegio Borja. Entonces, ella decía, hablaba acerca de unos objetos extraídos en ese entonces, recién estaba pues, fundamentándose todo lo que es Pumapungo hoy. Entonces, decía, viendo la cantidad de objetos que se extraían de ese lugar, de la ciudad de Cuenca, decía, ¿y cuál era el fin de aquello, no? Y por ahí, uno de los participantes del museo, del Banco Central en ese entonces, decía, pues, la idea es generar museos. Entonces, la investigadora británica, con un poco de sarcasmo, dijo, bueno, es que al parecer siempre ustedes están haciendo museos. Y a mí me pareció muy hilarante tal afirmación, porque daba a entender justamente ese detalle, que primero existe una búsqueda de cómo es que en realidad se daban las culturas precedentes, que eso sería harto difícil, y también la interpretación
que se le da a los objetos necesariamente con caracteres simbólicos, ritualísticos, simbólicos, culturales, que no necesariamente podían haber tenido, ¿no? Ya las investigaciones arqueológicas de hoy nos demuestran, como en el caso que sucede, que ha sucedido en Quito, que ha sucedido en Chone, de que las grandes inundaciones, lo que está sucediendo en Cuenca también, en Sayausí, las grandes inundaciones no se manifiestan sino de manera periódica y cíclica. Y puede ser que en un lugar que no ha llovido y no ha tenido inundaciones durante años, decenas de años, centenas de años, milenios, pueda que ese lugar tenga un periodo de crecimiento que supere la conciencia humana, diga usted 5.000 años. Y es que se dan entonces estos desbordamientos, estos deslaves, que de pronto nadie puede explicar, pero sí lo puede explicar el conocimiento de la hidrología de un sector, el conocimiento cíclico. Entonces, se conoce en virtud de eso que muchas civilizaciones estuvieron, una inundación, desaparecieron, se asentó otra, una inundación, desaparecieron, se asentó otra, una inundación, desaparecieron, y así. Entonces es complejo, vuelvo a repetir de manera sarcástica lo que dijo la arqueóloga británica. Es comprensible ese sarcasmo al decir que nosotros vamos a entender un objeto ancestral de una única manera. Y seguimos entonces con los tópicos. Si ustedes tienen a bien generar algún cuestionamiento, pues encantado de escucharles. Ustedes pueden, aquí no estoy generando un debate. Si ustedes quieren opinar, sus criterios y sus opiniones son válidos en todo sentido. Pues pueden decir lo que ustedes gusten. Y seguimos entonces con lo ancestral. Vamos a lo ancestral, ¿no? Hemos esclarecido lo que es la interpretación, hemos esclarecido la interpretación en el arte, pero ahora vamos a entender qué es lo ancestral y aquello ancestral referido al tema de la investigación, que es justamente realizado en el Museo Hojas Jaboncillo de Picuazá de la ciudad de Puerto Rico. Pues aquí tienen una hermosa foto de lo que es esta ciudad oculta, ¿no? Ahí en este sector, ustedes pueden ver al fondo de la imagen se encuentra la ciudad de Puerto Viejo. Esta es una zona alta desde la que se puede ver, pues, todos los valles circundantes. Y aquí en este sector, a mediados del siglo anterior, se descubrieron las famosas sillas en U, las famosas sillas manteles, ¿no? Pues estas famosas sillas fueron pues extraídas de nuestra república y fueron a dar en museos americanos. Pero este es el sector, ¿no? Este es el sector, un sector muy hermoso, muy lindo. Si alguna vez tienen a bien pues darse una vuelta por Manabí, podrían visitar este museo muy elegante. Tiene recorridos arqueológicos, tiene una caminata muy bonita, tiene lugares para hacer ciclo paseos, ciclo rutas, y encima, pues uno tiene contacto con los elementos arqueológicos, ¿no? Pero lo interesante, lo que nos llamó a nosotros la atención fue el detalle, el detallismo con el que eran trabajados los diferentes objetos que fueron encontrándose aquí en este lugar. Pues es un lugar que alberga aproximadamente, según los estudios de sonar, aproximadamente 5.000 edificios enterrados en esta loma, en esta montaña, en donde están asentadas, ustedes pueden apreciar estas sillas, ¿no? Y se comprende que es la ciudad base
de la cultura manteña que precedió a la nuestra. ¿Qué nos dice entonces de lo ancestral? Dice, lo ancestral se refiere a todo aquello que se relaciona con el pasado remoto de una cultura o sociedad, incluyendo sus tradiciones, costumbres y creencias. También puede referirse a los elementos culturales o biológicos que se han transmitido de generación en generación a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, esta metodología de interpretación de objetos ancestrales está direccionada a aquellos vestigios, aquello que se relaciona con el pasado remoto. No cabría entonces esta metodología para analizar objetos modernos, tampoco objetos contemporáneos, con la intención de obtener una obra artística. No, sirve para objetos ancestrales, es decir, de un pasado remoto. Pues la cultura manteña fue una cultura precolombina que se desarrolló en la región costera de lo que hoy es Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí. Esta cultura se destacó por su habilidad en la cerámica, la metalurgia, así como en el arte y la arquitectura. Los mantas también eran conocidos por sus prácticas religiosas y su sistema político jerarquizado, pero no podemos dejar de mencionar la importancia del manteño en la navegación. Ciertamente que a finales del siglo anterior se definió, por ejemplo, que las culturas indonesias fueron provocadas a partir de culturas americanas, latinoamericanas, que partieron del Perú. Pero ciertamente, antes que el Perú, antes, porque recordarán ustedes que los incas consideraban a las culturas costeras del Perú como se consideraban a los aucas amazónicos en las culturas de la sierra precedentes ecuatorianas, es decir, a un nivel de homínidos no desarrollados. Entonces, era muy difícil que los noruegos que afirmaron esto, pues lograran fundamentar este hecho, porque quienes tenían conocimiento de navegación eran los manteños, que incluso lograron llegar a México para hacer su comercio, ¿no? Entonces, utilizando las corrientes del Pacífico Sur, posiblemente los manteños también llegaron a Indonesia y pudieron incluso civilizar estas zonas asiáticas del planeta. Acá tenemos un cuadro que nos indica el tiempo, el periodo de las culturas de la costa central del Ecuador. Tenemos el periodo precerámico, la fase cultural Las Vegas, las fechas entre 8000 a 4600 años antes de Cristo, el formativo temprano, la Valdivia, entre 3500 a 1500 años antes de Cristo, el formativo medio, Machalilla, entre 1500 a 900 años antes de Cristo, formativo tardío, Engorroy y Bahía I, entre 900 a 100 años antes de Cristo, el desarrollo regional en Bahía II y Huangala, entre 100 años antes de Cristo y 800 años después de Cristo, y el periodo de integración, la fase cultural manteño, entre el 800 después de Cristo y 1531 después de Cristo. Esto nos hace pensar, pues, reflexivamente. Esta cultura estuvo radicada en las costas ecuatorianas. Estamos hablando
del periodo de integración entre aproximadamente 700 años. Y es que aquí viene el soporte del concepto cíclico, ¿no? El concepto cíclico que se escapa, recuerden, ya siglo XXI, teorías como la teoría de la evolución están siendo fuertemente criticadas. Las teorías que se corresponden a los cuantos, las teorías que se corresponden a las hiperdimensiones están siendo fuertemente criticadas y aparecen nuevos indicios científicos sobre lo cíclico. Nos habla que una cultura que estuvo 700 años, pues no solamente debe haber vivido de la extracción de los productos básicos de la naturaleza. Aquí en Manta, hace 2 años se festejó con algarabía, bombos y platillos los 100 años de cantonización de la ciudad. Nosotros tuvimos a bien generar un simposio en el que se hicieron 10 esculturas con mármol de Carrara, con artistas internacionales, para festejar esos 100 años de la ciudad. Pero en 100 años, Manta ha pasado de ser una playa a convertirse en los actuales momentos por población en la tercera ciudad del país, de la República del Ecuador. En 100 años. El proceso evolutivo ha sido intenso. Pero, ¿por qué nosotros deberíamos seguir con la premisa de que el antecedente no tuvo también esas mismas condiciones cíclicas de comprensión? Incluso ahora se juzga con bastante interés las obras del Renacimiento, las obras de otras culturas, como por ejemplo la hindú, cuyo detallado, cuya simetría nos indica que hubo un conocimiento excelso, como también, y es innegable, la cultura griega y su contraparte, la cultura egipcia. Esto nos crea inquietudes interesantísimas para el proceso creativo artístico. ¿Qué pasó durante esos 700 años? ¿No? Se desarrolló en la costa actual del Ecuador, cultura manteña, entre los años 800 y 1532 después de Cristo. Algunos datos: fueron expertos en cerámica, metalurgia y agricultura, como bien lo podemos apreciar en los objetos, como vamos a ver más adelante, de hojas del Museo Hojas Jamoncillo. Desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación para el cultivo del maíz, algodón y otros productos, por supuesto, porque eran comerciantes de estos productos. Tenían una religión politeísta y practicaban sacrificios humanos y animales. Bueno, esto yo lo pongo en tela de juicio, porque ciertamente está datado, está escrito por los civilizadores, los grandes civilizadores europeos, que fueron el Imperio Romano. Está datado, fechado y confirmado que en la Galia Cisalpina y más hacia el norte en Europa, los germánicos sí eran culturas que sacrificaban humanos, animales, pero ciertamente en América Latina más bien fueron interpretaciones de estos hechos. Construyeron grandes centros ceremoniales y ciudades fortificadas. Bueno, les comento, tal vez ustedes no relacionen este detalle, ¿no? Pero existe una comunidad en el cantón de Puerto López, una comunidad que se llama Comunidad de Agua Blanca, que se desarrolla en virtud de una pila. Una pila acá es una fosa que combina agua de los volcanes con agua del océano. Ustedes comprenderán
que la geología de la costa no es una geología compacta, sino que en los subterfugios de esta geología existen cavidades, y hay cavidades que hacen que el Océano Pacífico ingrese dentro de las placas tectónicas muy adentro, pues en las masas terrestres, ¿no? Y producto de eso, más los flujos internos que vienen de las sendas montañas, de las cordilleras andinas, pues permite justamente ese encuentro de aguas, ¿no? De aguas dulces con aguas saladas, aguas sulfurosas con aguas saladas, y provocan acá unas grandes fosas llamadas pilas. Y en esta comunidad hay una pila enorme de unos 20 metros de diámetro, no, no tanto, perdón, disculpen, de unos 15 metros de diámetro y supuestamente de 4 metros de profundidad, pero es mucho, mucho más profundo, ¿no? Ahí, pues en esta pila se ha desarrollado una comunidad de artesanos que trabajan por el turismo, pero ahí en ese lugar, hace algunos años hubo una lluvia intensa. En un bosque seco hubo una lluvia intensa y de la lluvia asomó de la nada toda una ciudad. Para que ustedes tengan idea de cómo se vive lo ancestral acá, ¿no? Está en todas partes. Una lluvia destapó toda una ciudad. Y es que ahí comprendemos lo que dice este, esta parte del texto. También fueron conquistados, bueno, este detalle habría que verificarlo correctamente. La cultura manteña dejó un legado importante en la historia y la cultura del Ecuador, y sus vestigios arqueológicos son un testimonio de su rica cultura y su avanzado conocimiento tecnológico. Detalle, ¿no? Y aquí ustedes pueden apreciar uno de los grafismos que manejaba estos creativos de esta cultura. Y yo creo que ustedes como diseñadores, y en virtud de una conferencia muy valiosa que nos dio Fausto en esta misma semana, el día lunes, y ya estamos trabajando, Fausto, te comento, los estudiantes están haciendo todo su esfuerzo para comprender lo que tú nos explicaste acerca de la morfología de, derivada de la semántica de la dialéctica de Wuxius-Wong. Entonces, están haciendo un esfuerzo superior. Y ustedes, diseñadores, podrán, pues al ver esta imagen, a lo mejor dicen, esto no lo puede hacer cualquier persona. Se necesita muy posiblemente de una abstracción superior. Y recuerden ustedes que en qué momento surgió la abstracción en el mundo contemporáneo nuestro, asomó con Casimir Malevich a inicios del siglo XX, en la primera década del siglo XX. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda más allá de 500 años atrás, en una cultura en nuestro Ecuador? Nos invita entonces todos estos datos a reflexionar acerca de cómo estamos mirando los objetos ancestrales. Y es ahí el soporte para la metodología que inmediatamente vamos a mostrarles, ¿no? Entonces, todo esto, estas preguntas, esta comprensión de la historia, de los objetos ancestrales, de sus interpretaciones, que suponemos son bastante sesgadas, nació el proyecto de investigación que se llama La metodología de interpretación y su decantar en expresiones artísticas contemporáneas de los objetos precolombinos del Museo Hojas de Jaboncillo en Manabí. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos de este proyecto? Identificar la comprensión del objeto artístico y su decantar de expresiones bidimensionales de los objetos precolombinos del Museo de Hojas de Jaboncillo en Manabí. Definir la hermenéutica del objeto artístico
y su decantar de expresiones tridimensionales de los objetos precolombinos del Museo de Hojas de Jaboncillo en Managua. Y tercero, determinar las herramientas de interpretación y su decantar de expresiones hiperdimensionales de los objetos precolombinos del Museo de Hojas de Jaboncillo en Managua. Ustedes pueden apreciar entonces aquí el proceso, ¿no? El proceso que va desde la descripción, lo analítico, hasta llegar a un proceso cíclico de entendimiento. Por eso dice hiperdimensionales. Como es un proyecto de investigación institucional, pues debía estar sostenido por los articulados nacionales correspondientes. En este caso, el principio kelseniano, establecemos, lo establecimos a través de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 21, que reza: las personas tienen derecho a construir, fíjense este detalle, ¿no? Valiosísimo, a construir y mantener su propia identidad cultural, a decir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales, difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. Y la palabra que recalqué fue construir, ¿no? Fue construir. Entonces, plenamente sostenido el hecho de que existan interpretaciones artísticas, no necesariamente según los sesgos históricos, culturales y sociales a los cuales estamos acostumbrados con respecto a la historia y a los objetos ancestrales encontrados. La ordenanza del fomento de las artes, la cultura y la creatividad y la innovación en sus distintas manifestaciones en el Cantón Manta, en su artículo 4, literal A, propende a fortalecer la identidad a través de alianzas y convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, embajadas, ONGs, fundaciones y demás instituciones nacionales e internacionales en la formulación de métodos que aporten a los procesos de investigación y preservación del patrimonio, identidad y memoria social, e incentivos en la creación y circulación de bienes, productos y servicios culturales y artísticos para el fortalecimiento de las expresiones culturales del territorio. Pero ¿por qué? ¿Por qué las leyes ecuatorianas se interesan tanto en este detalle? Pues justamente por los procesos del pensamiento decolonial que ahondaron las ciencias sociales a finales del siglo XX, a inicios del siglo XXI. Es decir, pues aquella mirada de Europa sobre América, una mirada sesgada acerca de las culturas inferiores en América, ¿no? Entonces, se hace indispensable, dice el gobierno manteño, los métodos que aporten a estos procesos de investigación, métodos que nos permitan comprender posiblemente otras realidades que tienen que acicalarse en nuestra cultura de culturas precedentes. Y les voy a mostrar la importancia de esto, porque siempre hemos estado mirando al latinoamericano y a las culturas latinoamericanas como de menos. Sigamos avanzando. Autores que hablan de la necesidad intrínseca de una metodología que aporte a la construcción de la identidad de la cultura. Andrade y Ariza, en el año 2020, mencionan lo siguiente: tanto la artesanía como el diseño son fenómenos relacionados con la vida social, económica y cultural de las poblaciones. Ambos son mecanismos de creación
e intervención sobre productos en contextos determinados con funciones prácticas, estéticas y simbólicas específicas. Entonces, obviamente, aquellas metodologías que permiten la creación desde el arte y su derivación en el diseño, su derivación en la artesanía, pueden lograr justamente el desarrollo de esos contextos en los cuales se gesta esas metodologías. Y esto es indispensable para el proceso y el desarrollo de culturas, ¿no? Barriga y Hernández, en el año 2004, establece en su artículo mencionado con lo siguiente: lo que el alumno necesita más que un conjunto de herramientas es una actitud artesanal. Recordemos aquí que la artesanía se separó del arte justamente en el Renacimiento, hace aproximadamente poco más de 500 años, en los cuales mediante el uso de los distintos materiales se supo indicar que aquellos materiales nobles ejecutados por artistas de carácter se convertirían entonces en objetos de arte, mientras que los objetos elaborados con personas de un talante de conocimiento no tan alto, más materiales de una calidad no tan versada, entonces podrían convertirse en artesanías, ¿no? Entonces ahí se separó, se separó. Pero la necesidad de hoy es justamente el integrar estos conocimientos. El arte y la artesanía están llevados de la mano. La artesanía necesita del arte y el arte necesita de la artesanía, ambos para sostenerse, ambos para hacer sostenible su proceso. Entonces, el alumno necesita de esa integración. El artista, el diseñador, puede crear un pensamiento, pero ese pensamiento solamente puede ser llevado a la práctica, pues en este caso, por ejemplo, una salida comercial a través de la artesanía. Entonces, por eso estamos vinculando no solamente, pues, el principio kelseniano legal, sino también la necesidad educativa de una metodología de interpretación. Justificación. El Ministerio de Cultura y Patrimonio 2014, en su proyecto Ecuador, Territorio de las Artes y Creatividades 2014-2017, indica que existe poca apreciación de las artes en el ámbito nacional, por cuanto existen limitaciones en las capacidades creativas y de gestión de los artistas, que mantienen ausencia de productos y servicios artísticos, lo que hace que se desvalorice la producción del arte y se cree un desinterés en el fortalecimiento del sector desde la misma capacitación personal del ente artístico, que cuenta con escasos procesos de formación. La sociedad se desentiende del arte y al hacerlo se desentiende de la cultura. Y si se desentiende de la cultura, se desentiende del desarrollo. Recordemos que el siglo XXI, por ejemplo, las grandes empresas, las más fuertes económicamente van a ser aquellas empresas llamadas exponenciales, es decir, aquellas integradas a la tecnología. Pero estas empresas exponenciales, el punto medular, según lo que establecen los economistas, para que puedan fundamentarse, es justamente la cultura. ¿Y de qué depende la cultura? Pues de estos procesos, de esta creación. Depende de que la sociedad se interese nuevamente en aquello que nosotros estamos trabajando tanto en el diseño como en el arte. Estos factores permiten vislumbrar las posibilidades que tienen las metodologías de interpretación para el artista enfrentado a la reinvención de artesanías y a otros modos artísticos productivos.
Por ello, se plantea la construcción del tema como un estudio de variables independientes que versan sobre la comprensión, la hermenéutica y las herramientas de interpretación de los objetos ancestrales, condicionados desde las variables dependientes de expresiones bidimensionales, tridimensionales e hiperdimensionales, y cómo la interpretación asimilada es capaz de decantar nuevos objetos partiendo del estudio de los objetos precolombinos del Museo Hojas Gaboncillo en Manabí en el año 2022. Los resultados. Se obtuvo una metodología de interpretación que contiene 4 pasos. El primer paso, la descripción del objeto. El segundo paso, el análisis del objeto desde su aspecto exterior e interior, desde el dualismo de lo interior y exterior. Tercer paso, la reflexión contextual relacional del objeto. Y el quinto paso, que tiene que ver con las n dimensiones, es la comprensión cíclica de la sociedad que posiblemente desarrolló el objeto reflexionado. Entonces aquí existe, en primer lugar, el acercamiento hacia el objeto. Después comprender que el objeto pudo haber tenido una realidad interna y una realidad externa. Después, reflexionar en cómo era esa sociedad o cómo pudo haber utilizado esa sociedad ese objeto. Y en el último paso, cómo es que vivía esa sociedad que tenía pensado un objeto de ese tipo. La descripción. La descripción es el primer momento de la investigación. Se describe lo más exacto posible el objeto. Es la parte inicial y más importante de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con lo ancestral? Si ustedes pueden apreciar la imagen, generalmente se toma el objeto ancestral y directamente, sin que medie ningún proceso, se interpreta. Posiblemente esto que vemos aquí tenga una realidad en nuestras mentes actuales como la de un animal. Pero nosotros estamos percibiendo eso desde nuestra postura, una postura que está condicionada por patrones y paradigmas, lo que hace que se den metodologías como la que vamos a ver después a continuación. Luego de que yo me he acercado, luego de que el artista se acerca bidimensionalmente al objeto, sobreviene un análisis, es decir, comprender que el objeto no necesariamente es esto, sino que existe en el objeto ancestral un dualismo interior-exterior, ¿no? Que descompone en partes al objeto y que cada parte es un indiscutible elemento que se distingue de entre los demás y que logra desentrañar este análisis el porqué del funcionamiento, la simbología y los paradigmas del objeto. Para entender esto, pues apreciamos la idea del artista urbano Naichos, que trabaja con seres de la fantasía. Pero a esos seres de la fantasía, él les da una realidad anatómica, como en el caso que estamos viendo del dragón. Entonces, el análisis interpretativo, a la manera, por ejemplo, del artista urbano Naichos, partiendo de un sello ancestral manteño, utilizando inteligencia artificial, nos puede decantar, pues, ya interpretaciones que no necesariamente son aquellas que parten de contextos históricos, sociales, culturales, sino que de pronto el objeto se convierte en una realidad dual. Y al convertirse en una realidad dual, empieza a presentarnos nuevas posibilidades.
¿Por qué es lógico esto? Porque así como existen los fósiles, que eran organismos biológicos que se convirtieron en roca, también esos elementos que uno observa de un objeto ancestral pueden haber sido también la muestra de un objeto biológico, si es que no fueron ellos mismos objetos biológicos, ¿no? Esa es la reflexión. También hace, pues, hablando del desgarramiento, la misma idea el artista Pierre Mather, que en sus obras nos muestra una interesante realidad de este dualismo interior-exterior, en el que el exterior es un objeto zoomórfico y el interior posiblemente puede ser un objeto tecnológico. Entonces, estas son dos partes interesantes del desarrollo de la humanidad, el conocimiento anatómico y el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Y de esta manera también puedo apreciar, tomando inteligencia artificial y desarrollar interpretaciones artísticas de un mismo sello, pero con condiciones tecnológicas. En un caso anatómicas, en el otro caso tecnológicas, con nichos anatómicas, con Pierre Mather tecnológicas. Esto no se constituye en una verdad, ni tampoco la realidad escondida del mundo ancestral, no, son posibilidades que le permiten al artista desarrollar, pues desarrollar su creatividad artística, partiendo de un objeto ancestral. Para no llegar a este punto en el cual el Ministerio de Cultura estaba muy interesado, porque las obras artísticas que no enfrentan el objeto ancestral a la descripción, al análisis y al uso del intelecto y de la comprensión en ellos, pues lo único que logran es que la sociedad se desinterese de los objetos ancestrales, se desinterese de la búsqueda de nuevos derroteros en los distintos caminos del ámbito de la creación y se vuelven meras reproducciones de interpretaciones sociales, culturales, históricas. El tercer punto, entonces, viene la reflexión. Ahora, esta reflexión implica que ese objeto ancestral, con un dualismo interior-exterior, pudo haber sido un objeto que nada tiene que ver con las explicaciones que la da el museo, que da la arqueología, sino que pueden ser objetos que descubren realidades, en este caso tecnológicas, ¿no? En la reflexión estamos hablando de que existe un proceso mental superior al análisis, que relaciona los acontecimientos y que contextualiza las partes descubiertas en el punto precedente. Y para ello nos vamos a ir, pues, a este objeto que sin duda alguna, un enfoque cultural, social, histórico conocido, nos podría llevar a pensar que es un objeto simbólico, religioso, por cuanto la asimilación del paradigma en nosotros judeo-cristiano implica la asociación de la cruz con patrones, comportamientos y modos que tienen que versar sobre esa cruz. Entonces, inmediatamente uno lo cataloga como religioso, místico, adoratorio. Pero esas son posturas que no permiten ni un proceso creativo, ni tampoco acercarnos a lo que pudo haberse constituido este objeto en el ancestro.
Y resulta que este objeto descubierto, pues, en Grecia, se llama el mecanismo de Antisera, que es una calculadora mecánica antigua diseñada para prever la posición del Sol, la Luna y algunos planetas y que permitía predecir eclipses. Los historiadores piensan que el mecanismo de Antisera fue diseñada por un ingeniero mecánico de la escuela de Poseidonios en Rhodes hacia el año 89 a.C. La computadora antigua se basa en el uso de ruedas centrales. Una computadora. Cosas que... Eh, Fausto, disculparás. Creo que Tranquilo, ¿no? Pato también está aquí con nosotros. ya, si estamos bien, podemos continuar. Sí, por favor, está súper interesante. Gracias, gracias. Mil disculpas. Creo que sí. Se está grabando. Si no estoy mal, déjeme revisar si se está grabando. Sí, sí se está grabando. Se está grabando, correcto. Entonces, pues recapitulando, las interpretaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos y tenemos costumbre realizarlas nos muestran, pues, reflexiones que nos encauzan siempre hacia un mismo derrotero, ¿no? Pudiendo de pronto esos objetos ancestrales que descubrimos, teniendo en consideración el hecho de que estuvieron cientos de años asentados en un mismo sitio y que esas culturas pudieron desarrollarse, a lo mejor sucedió como en este caso, que el objeto descubierto, pues, es un objeto de raigambre tecnológica. Y ahí nos plantea esa duda importantísima, ¿no es cierto? De que ese dualismo del objeto interior-exterior puede haber tenido connotaciones anatómicas o tecnológicas que le dejan posibilidad al artista de creación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con lo ancestral, no? Y aquí tenemos una imagen. Miren ustedes si pueden apreciar, esta es una foto, yo diría que la más dramática